En este vídeo voy a explicar la suma de fracciones. Si tenemos dos fracciones de igual denominador, para realizar esta suma tendremos que sumar los numeradores. En este caso, el numerador de la primera fracción es 2, de la segunda es 1, 2 más 1 son 3 y el denominador 4 en la primera fracción y 4 en la segunda permanece igual. El resultado será 3 cuartos. Esto lo puedo ver más visualmente si lo represento. La fracción 2 cuartos quedará representada de esta manera: una unidad dividida en 4 partes y coloreo 2. La fracción 1 cuarto quedará representada con la unidad dividida también en 4 partes y colorearé 1. De esta forma puedo sumar las dos partes de la primera fracción, que están coloreadas en rojo, y la parte de la segunda fracción, que está coloreada en azul. Puedo sumarlas porque son iguales de grandes, y son iguales de grandes porque el denominador es el mismo. La unidad queda dividida en 4 partes, y esas 4 partes son iguales de grandes que las 4 partes de la segunda fracción, que también está la unidad dividida en 4 partes iguales. Por lo tanto, puedo sumarlas y puedo representar el resultado con la fracción 3 cuartos. De esta forma, la unidad, que sigue dividida en 4 partes y van a ser del mismo tamaño que las anteriores, en este caso acumulo 3 de esas 4 coloreadas. Y de esa forma puedo representar el resultado, que sería 3 cuartos. En el caso de sumar fracciones con distinto denominador, como es este caso, tenemos 1 cuarto más 1 tercio, no puedo hacer lo mismo que hice antes. No puedo sumar los numeradores y decir que el resultado es 2, porque el denominador que tendría que poner aquí no sé qué denominador sería. Vamos a verlo visualizándolo. La fracción 1 cuarto la puedo representar de esta forma. La unidad está dividida en 4 partes y cojo una. La fracción 1 tercio la puedo representar de esta forma. Divido la unidad en 3 partes iguales y cojo una. Pero el problema estaría aquí, en la solución. Esto puedo decir que es igual a esta representación: 2 trozos, el verde y el amarillo, pero esta representación no está dividida en partes iguales, porque las partes que estoy sumando no son iguales. Por lo tanto, el denominador no podría decir qué denominador poner aquí. Si 3, si 4, no puedo representar esto, porque no está dividido en partes iguales. Por lo tanto, estas fracciones, esta cantidad, tengo que representarla de otra manera. Al igual que esta, tengo que representar esta zona de verde y esta zona de amarilla en una unidad que estén divididas en el mismo número de partes. Por ejemplo, si yo divido la unidad en 12 partes, cogiendo 3 de ellas, cojo la misma cantidad que hay representada en la fracción 1 cuarto. ¿Veis? Esta cantidad en verde, cojo la misma, si la divido en 12 partes y cojo 3. Y si divido esta en 12 partes y cojo 4, pues también podré representar la cantidad en amarillo. Con la diferencia en que ahora sí tendré denominadores iguales y las partes van a ser iguales de grandes. Por lo tanto, puedo sumarlas.
como hice en la suma anterior, sumando los numeradores. Sería 3 doceavos más 4 doceavos, el resultado sería 7 doceavos. Y esto lo puedo representar en un dibujo de esta forma. La unidad dividida en 12 partes y he sumado las 4 en amarillo y las 3 en verde, dándome de resultado 7 doceavos. El problema es, ¿cómo puedo buscar una fracción equivalente a estas de aquí y que ambas tengan el mismo denominador? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. El primer método para hallar fracciones equivalentes a un cuarto y a un tercio y que esas fracciones equivalentes estén divididas en el mismo número de partes es el siguiente. Primero, para un cuarto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues multiplicamos el denominador de la otra fracción, vamos a multiplicarlo por el denominador de un cuarto y por el numerador de esa fracción, un cuarto. Y los resultados los vamos a poner en los lugares indicados. 3 por 1, 3, lo colocamos de numerador, y 3 por 4, 12, lo colocamos de denominador. Vamos a hacer lo mismo con la otra fracción, pero al contrario. Ahora vamos a calcular o averiguar una fracción equivalente a un tercio que va a tener de denominador el mismo que hemos averiguado para un cuarto. Y tenemos que hacer lo mismo, pero al contrario, como hemos dicho antes. Voy a multiplicar 4 por 3. El resultado lo pongo en el denominador, son 12. Y 4 por 1, el resultado lo pongo en el numerador, que es 4. Ahora ya tenemos las dos fracciones transformadas en fracciones equivalentes con igual denominador. Y nada más que tengo que sumar los numeradores. 3 y 4. 3 más 4 son 7. Y el denominador permanece igual. 7 doceavos. Otra manera de averiguar fracciones equivalentes a un cuarto y un tercio que tengan el mismo denominador es por el método del mínimo común múltiplo. Vamos a hallar el mínimo común de los denominadores 4 y 3. En principio, vemos los múltiplos de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y los múltiplos de 3, algunos de ellos, hasta que coincida con algunos de los del 4, empezamos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y aquí vemos que el 12 es común con uno de los múltiplos de 4. Por lo tanto, 12 es el mínimo común múltiplo. Y es 12 el que pondremos de denominador en las fracciones equivalentes de un cuarto y un tercio. Y ahora, para averiguar el numerador, para averiguar los numeradores, lo que vamos a hacer es dividir 12 entre el denominador de la fracción origen, 4, 12 entre 4 a 3, y el resultado 3 lo multiplico por el numerador. 3 por 1, 3. Y ese será el numerador de la fracción. Lo mismo haré con la otra fracción. 12 dividido entre 3, 4, el resultado es 4. 4 lo multiplicaré por el numerador, 1, 4 por 1 es 4, y lo pongo en el numerador. De esta manera me salen las dos fracciones de antes, pero por el método del mínimo común múltiplo. El resultado sería el mismo. Sumo los numeradores, 3 más 4, 7, y el denominador sigue siendo 12. El resultado es 7 doceavos, igual que antes. Bien, en el caso de resta de fracciones, sería lo mismo que con la suma, nada más que, claro, tenemos que tener en cuenta que si estamos restando, la fracción más grande estará situada en primer lugar.
ejemplo, aquí hemos visto que la fracción más grande de las dos era un tercio, que es equivalente a 4 doceavos. Esta es mayor que 3 doceavos. Entonces, si queremos restar un tercio menos un cuarto, pondremos primero un tercio. Y lo demás será exactamente igual. Un tercio menos un cuarto sería igual a 4 doceavos menos 3 doceavos. Y en este caso, en vez de sumar los numeradores, tendremos que restarlos. 4 menos 3, 1. El resultado sería un doceavo. O sea que para la resta, simplemente restamos, si tenemos en cuenta que la fracción más grande irá en primer lugar. Otra cosa que puede ocurrir es que estemos sumando un número entero más una fracción. En este caso, podemos transformar el número entero en una fracción y realizar las operaciones como si fueran dos fracciones, simplemente colocándole el denominador 1. De esta forma, ya podemos operar como si fueran dos fracciones normales y corrientes, teniendo en cuenta que el denominador sería 1. Vamos a hacer este ejemplo. Multiplicamos 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. Tenemos aquí la primera fracción equivalente. Vamos ahora a averiguar la segunda. Sería 1 por 4, 4, y 1 por 3, 3. Y ahora ya solo quedaría sumar los numeradores. 8 más 3, 11. Y el denominador se quedaría igual. 11 cuartos. En el caso de querer sumar tres fracciones, como estas, por ejemplo, lo primero que haremos, aquí tenemos un número entero, transformamos en fracción partiéndolo entre 1 y ahora podemos hallar el mínimo común múltiplo de estas tres denominadores, que sería 4. Pero bueno, vamos a hacerlo. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. De 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. De 1, 1, 2, 3, 4. El mínimo común múltiplo sería 4. De los múltiplos que se repiten en las tres filas es el 4. Por lo tanto, tendremos como denominador el 4. Una vez que tenemos de denominador el 4, hacemos la operación de 4 dividido entre 4 a 1. Y 1 lo multiplico por 3. 1 por 3 es 3. Lo coloco arriba. Hago lo mismo con la otra fracción. 4 dividido entre 2 a 2. Y 2 por 2 son 4. Lo coloco arriba. Y por último, 4 dividido entre 1 es 4. 4 por 3 son 12. Lo coloco de numerador y son los numeradores los que voy a sumar. 3 más 4 son 7. 7 más 12 son 19. 19 partido 4. Sería el resultado de esta fracción en la que he sumado tres fracciones. Con esto queda explicada la parte de suma y resta de fracciones.